Capítulo número 2. Tocar trompetas en Sión. Fíjense que está hablando en Sión. Sión es Jerusalén. Yolanda Cortés, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, por conectarte. Estamos en Joel, capítulo 2, precisamente. Tocar trompetas en Sión. A ver, estos son símbolos. Recuerden que cuando hablamos de tocar trompeta, es como un trompetazo que es como que te despertás. Ese es el símbolo. No que va a sonar una trompeta y va a venir el apocalipsis, que va a venir un dragón. No, estos son símbolos. Símbolos como que algo acontece con un sonido, como que comienza a acontecer algo. Entonces acá le está diciendo tocar trompetas en Sión. Este tocar trompetas es como diciendo, despiértense, muchachos. Hoy en día tocar trompetas es decirle a las iglesias, despiértense y abran las Biblias. Dejen de soñar, dejen de volar, dejen de hacer todas esas cosas. Entonces, tocar trompetas en Sión y dad alarmas en mi santo monte. Bueno, esto vemos que ahora está intensificando la advertencia. Porque acá vemos de que Joel está hablando de que hay una situación crítica económica, pero que viene algo peor, que era que iban a ser los babilonios o la segunda venida. Este es el ejemplo con el que estamos estudiando. Entonces, está diciendo, también los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová que está cercano. Entonces, ahora está hablando el día de Jehová. Este es un segundo día de Jehová. El primer día de Jehová está hablando de la economía local de Judá, que podía ser algo pasajero y que era algo pasajero. Ahora está hablando del día de Jehová como un imperio enemigo. Por eso ahora va a estar hablando del imperio babilónico que los va a venir a atacar. Entonces, versículo número 2. El día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra, como sobre los montes, se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Bueno, acá fíjense que ya no está hablando de langostas. Fíjense que ahora está hablando de un pueblo grande y fuerte, que semejante a él no hubo antes. Está hablando algo más extraordinario. Y bueno, el pueblo de Nabucodonosor fue uno de los imperios terribles. Entonces acá está diciendo que va a venir un día de tinieblas. ¿Por qué está hablando de tinieblas? Claro, porque va a venir Babilonia y estos van a empezar a clamar, van a empezar a pedirle a Dios, pero va a ser toda oscuridad. No van a tener rumbo. Van a venir los falsos profetas a decir, no, porque Jehová nos va a salvar, Nabucodonosor no va a hacer nada, y van a estar confundidos. Por eso va a haber tinieblas y oscuridad. Nubes, sombras. Entonces acá está anunciando que el ejército enemigo iba a venir. No estamos hablando de este imperio enemigo como segundo aviso. Este es el día de Jehová también. Versículo número 3. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Fíjense que acá está hablando obviamente que lo va a consumir con fuego estos ejércitos, Nabucodonosor, a ver, ya sea Nabucodonosor o cualquier ejemplo, nosotros no tenemos la fecha, pero estamos hablando de la destrucción. Entonces este juicio que se está avecinando, vemos que está poniendo un ejemplo, nos dice como en el huerto del Edén será la tierra delante de él, y en la espalda como desierto. Es como decir, pone el ejemplo de la tierra, el jardín del Edén, que era un paraíso, todo lindo, todo hermoso, todo divino, y que después del pecado ha quedado el desierto. Entonces este es el ejemplo, como que van a venir a Jerusalén, Nabucodonosor, Babilonia y todos estos ejércitos, y va a ser como el jardín del Edén, y cuando pasen va a quedar todo desolado. Es otro ejemplo más de todos los tantos que nos viene hablando en las Escrituras. Entonces, versículo número 4. Su aspecto, como aspecto de caballos y como de gente de a caballo correrán. Fíjense que ahora nos está hablando aspecto de caballo, y ya lo habíamos estudiado, parecería, aspecto de caballo. Que habían demonios, que cuando se abraba la tapa del abismo iban a salir demonios, que iban a ser langostas. Da la casualidad que estamos hablando de langostas, y que tienen en caras humanas, tenían pelo de mujer, dientes de león, acá nos hablaba de lo mismo, dientes de león, pero no está hablando, nada que ver tiene esto con lo de Apocalipsis. Porque lo de Apocalipsis estábamos hablando de las ideologías que atacan a Dios, las ideologías, cómo aparecen como langostas, depredando todo, con caras humanas, con cara de que son buenos y que vienen por la paz, el aborto, sí, por el bien de las mujeres, vienen con caras humanas, pelo como de mujer, la seducción,
la seducción de las ideologías modernas, los dientes de león, que eran voraces, asesinas estas ideologías perversas. Vimos muchas características, pero acá está dando ejemplos de, por ejemplo, que tienen aspecto de caballo, como gente de a caballo correrán. Acá estamos hablando que el aspecto de esta plaga es un ejército, no está hablando de las ideologías de Apocalipsis que habíamos visto. Por eso acá lo que está diciendo es que van a venir el imperio babilónico con aspectos de caballos, con gente de a caballos correrán. Está hablando de un ejército. Y en el peor de los casos no es Babilonia, será otro ejército, pero está hablando de ejércitos imperios enemigos. Versículo número 5. Como estruendos de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca. Entonces está hablando de que van a venir con estos carros de una manera muy imponente y ahí van a devastar todo lo que es Jerusalén. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Está hablando de Babilonia. Versículo número 6. Delante de él también los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes. Fíjense que está diciendo que cuando vean estos ejércitos van a quedar blancos, van a quedar mudos. Entonces está hablando del día de Jehová, el día del juicio. Lo mismo va a ocurrir en la segunda venida. Los ateos, los que vivieron blasfemando contra Dios, los que decían que Dios no existe, lo que sea, cuando se encuentren delante de Dios, esto mismo va a acontecer. Delante de él los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes. Lo mismo. Vieron que está hablando de la segunda venida y en el contexto que le está aconteciendo a Jerusalén. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Fíjense que nos está hablando del muro, no nos está hablando ya de langostas, ya no nos está hablando de la economía, no nos está hablando ahora está hablando de algo peor. Entonces le está diciendo que como valientes correrán, o sea que a caballos, en carro, van a venir como valientes con espadas, y nos dice que subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Van a subir el muro y ellos estaban confiados porque en el muro estaban en la altura, estaba todo bien, pero estos van a venir y van a arrasar con todo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su cuenta. Y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Fíjense cómo está hablando de esta conquista. Nos dice que correrán por los muros, van a ocupar todo. Nos dice que subirán por las casas, van a tomar las casas, van a saltar las paredes, entrarán por las ventanas. Todo como ladrones, van a usurpar todo, van a llevar en cautiverio al pueblo de Jerusalén. ¿Se entiende todo lo que va a acontecer? Todo este es el día de Jehová, está mostrando. Por eso estamos hablando del día grande y temible, ya sea con una hambruna o con este juicio o con la segunda venida. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Bueno, acá nos habla de que delante de él temblará la tierra. Acá está hablando que en este juicio. En la segunda venida, delante de Cristo, va a temblar la tierra, los moradores. Vemos que se estremecerán los cielos. Cuando dice que se estremecerán los cielos en otros versículos, acá está hablando de la segunda venida. Lo mismo está poniendo un ejemplo de lo que va a acontecer cuando venga Nabucodonosor. Pero cuando dice que se estremecerán los cielos, en otros versículos nos dice que el cielo se va a enrollar como un pergamino, como una persiana, como una ventana, esas que se enrollan. Bueno, eso es porque se termina el mundo. Este sistema se termina. Por eso estamos viendo de que se estremecerán los cielos, desaparece porque ya no se va a utilizar más. El sol y la luna se oscurecerán. Esto no significa de que en el Apocalipsis va a oscurecerse el sol y la luna. No, no. Lo que significa es que cuando venga la segunda venida, se terminó todo. El sol ya no sirve más, la luna tampoco, el cielo tampoco. Vengan todos a juicio. Esto es lo que está mostrando. Pero hoy con estas películas apocalípticas que han hecho, antes de ayer vi creo una, qué desastre. Una película de apocalipsis, yo para ver un poco qué están diciendo estos delirantes. No, era terrible, lo que me interpretan, está bien. Pero el problema es que la iglesia andan ahí creyendo que pasan estas cosas. Bueno, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Las estrellas también, no sirven más, listo. En otro versículo nos dice que las estrellas caerán. Claro, caerán, significa que no sirve más ya está, listo. Versículo número 11.
Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Segunda venida o Babilonia? Está hablando de eso, ¿se entiende? Lo mismo que venimos estudiando hace tiempo. Y seguimos. Yo creo que hoy vemos todo el libro, ¿eh? Nos quedaría este capítulo y sí, vamos que hoy lo hacemos. Así que, y ahora viene lo lindo, lo hermoso. No sé si está Limón por ahí. ¿Dónde anda Joel Rodríguez? Si anda por ahí, hace un dedito que me dijo, qué lindo libro. Y seguramente, y ustedes también, muchos que conocen las escrituras, lo lindo es cuando venimos a esta parte de la Biblia, que acá están las bendiciones. Pero fíjense que todos van a las bendiciones, porque nunca más serán avergonzados y que Dios nos ama y que Dios nos va a prosperar y que, claro, pero el contexto exterior no te lo muestran. De que estás en el medio de crisis, que Dios te llama al arrepentimiento, un corazón quebrantado, a humillarte, de que la ira de Dios viene, el juicio, el castigo. No tomamos nada en cuenta de eso. Lo único que queremos son las bendiciones. Pero bueno, ahora, en el versículo número 12, nos dice la misericordia de Jehová, que en simples palabras nos va a decir cómo llegar a Jehová. Hagan de cuenta que nos encontramos endeudados, con deudas en el banco. Nos van a hipotecar la casa, no tenemos para comer, no podemos pagar la educación de los chicos, no podemos pagar nada, estamos mal económicamente. Bueno, el Señor ya nos dijo que nos analicemos, ya vemos que tenemos que hacer un autoexamen de ver cómo estamos, nos está llamando al arrepentimiento. Entonces, si identificamos el pecado, si nos arrepentimos, suplicamos el perdón a Dios por nuestras faltas. Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Se entiende? Bueno, fíjense que nos dice en el versículo número 12. Dice, por eso, fíjense, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y esto es lo que le estábamos diciendo hoy, que muchas personas se convierten con gritos, con fueguito, con un poquito de circo y hasta hablando en lenguas, pero el Señor está pidiendo que se conviertan de todo corazón. Convertíos con todo vuestro corazón. Está hablando de un arrepentimiento genuino, sincero y que tiene frutos de arrepentimiento. Quiere decir que no lo vuelvo a hacer más. Fíjense qué simple. Pero nosotros no queremos que venga un rayo del cielo, quiero darme 40 azotes en la espalda, queremos que... no hay que tener miedo al fuego. Estando caminando tenemos que tener el gozo y saber que el Dios que tenemos. Sí, sería terrible estar en esta situación y por eso luchamos todos los días para que haya evidencia de nuestra salvación. Entonces, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Fíjense, acá está hablando un contexto. En el ayuno nos está hablando despojado de todas las cosas del mundo, despojado del alimento, y nos estamos hablando de con lloro, con llanto. ¿Y por qué? Pero no por llanto porque no tenés para comer, porque hay veces que lloramos porque no tenemos para comer. Y queremos, pero no, estamos hablando de que el lloro es porque hemos fallado a Dios. Es porque hemos faltado a su palabra. Es porque estamos en rebelión. Y que eso nos tiene que causar el dolor. Eso es lo que nos tiene que causar el llanto. Ese es el arrepentimiento. Y decir, no lo vuelvo a hacer más, no lo vuelvo a hacer más. Y lamentándose de todo. A ver, lamento no por las consecuencias del pecado. No que, ay, me lamento porque no tengo para comer. No, lamento porque hemos fallado a Dios. Rosa Moreira, ¿cómo andás, hermana de Ecuador? Gracias por estar ahí. Entonces, ayuno, lloro y lamento. Estas son las pautas de lo que Dios, porque de nada te sirve de que hagas un show como hacen en muchas iglesias, que todos se arrepienten, pero siguen viviendo como herejes, como impíos. Fíjense que acá en el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón. Esto no es algo externo, está hablando del corazón, pero hoy en día todo el mundo rasga sus vestiduras. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Y gente que llora. Una vez me dio tanta bronca. A ver, le voy a contar algo. En una iglesia pentecostal habían hecho como una, en la que yo iba, la primera de todas, había como una reunión así a nivel nacional, venían de todas las iglesias. Bueno, estaba llena. Yo estaba bastante hambriento de la palabra en esa época, pero bueno, lamentablemente estaba en una pentecostal. Pero
quería escuchar y estaba medio lejos. Y atrás tenía una señora que no paraba de llorar. Qué molesta que era esa mujer. Y yo quería escuchar, porque estaba medio lejos, no escuchaba, y yo quería escuchar. Y entre que predican y que la gente grita, amén, aleluya, no escuchaba nada. Estaba medio fastidioso ya porque estaba lejos. Y atrás la mujer estaba... Y yo miraba, y yo digo, pero... Iba así, señora, no, que no quiere escuchar la prédica, ¿no? Bueno, al final me quería concentrar y lo único que escuchaba ya estaba en cualquiera, porque yo ya quería escuchar la prédica y escuchaba el llanto. Y yo ya estaba. Ya parecía Don Ramón cuando se enoja, que está así como... Y bueno, y el tema es que no terminé escuchando nada y terminé escuchando las lágrimas de esta mujer que todo el día lloraba. Después a la hora de comer, que había como un... La mujer estaba ahí muy contenta, ahí comprando. Yo, pero ¿por qué no aprovechás ahora para llorar en lugar de llorar cuando enseñan la palabra? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A lo que voy es que muchas veces lo queremos hacer evidente nuestro arrepentimiento, pero Dios te dice, rasgad vuestro corazón, es un llanto interno. Por fuera podés estar quieto, podés estar riendo si querés, pero es por dentro que estás llorando, que estás clamando, que estás totalmente afligido. Esto es lo que Dios nos está llamando. Entonces, rasgad vuestro corazón. Y puede ser que tengas un corazón duro como una piedra. Puede ser que tengas un corazón que diga, soy insensible a todo, Señor. Peco y me da igual. No, yo quiero llorar y no lloro. Te puede pasar. Señor, no te amo. Señor, pero tenés que entender de lo que estás haciendo está mal. Y decir, Señor, quebrantame, ayúdame, yo no puedo. Mi corazón está duro, está seco, está insensible a tu palabra. Necesito de ti. Necesito de que me des un mazazo en la cabeza, aunque sea. Es ponerse a disposición de Dios, es entregarse. ¿Se entiende? Eso es lo que Dios está queriendo, que haya una iniciativa de querer cambiar nuestra realidad. Pero muchos quieren cambiar la realidad social nada más. Acá le está llevando un arrepentimiento genuino y verdadero de corazón, pero muchas veces la gente quiere hacer lo que sea necesario. Bueno, voy a llorar, voy a ayunar y me voy a lamentar, pero todo esto para tener dinero y no te sirve de nada eso. Porque muchos de nosotros vamos a la iglesia porque por los panes y los peces, vamos a la iglesia porque me va mal en la vida y después nos vemos en un cumpleaños y no funciona así esto. Eso se llama ingratitud. Pero bueno, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Fíjense que ya Joel está diciendo, Dios está hablando a través de Joel diciendo, yo ya los conozco, que ustedes rasgan su vestido y no cambian nada. Como la viejita que lloraba atrás mío, lloraba y después a la hora de comprar un sanguchito estaba ahí, viva la fiesta. Pero bueno, cómo me fastidié ese día. Bueno, luego dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Esto es, y ahí empiezan las buenas nuevas. Ahí empieza lo que es lo lindo del Evangelio. Porque ahora tendríamos que decir, sí, me merezco. Estoy pasando problemas económicos, estamos mal, estamos lejos de Dios, estamos todo mal. Es tiempo de llorar. Es tiempo de clamar, es tiempo de meditar todo lo que hicimos mal. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Es tiempo de mortificar la carne, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Y cuando estamos en esta condición de rasgar vuestro corazón y no los vestidos, que no sea un acto solamente para las cámaras o porque queda lindo en la iglesia llorar. Yo decía, mira cómo llora, qué santo que es. Terrible hijo de Satanás eran después. Pero claro, pues lloraban muy bonito y se rasgaban sus vestidos, pero Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo un arrepentimiento, rasgar los corazones. Entonces, cuando estamos en esta situación, nos dice, porque misericordioso es Dios y clemente. Esto es lo lindo. Y ahí es donde decimos, ay, Señor, ay, porque sos tan bueno. Ay, Señor, de la que me salvaste. Ay, ¿en serio que me podés perdonar? Ay, ¿en serio, Señor? Ay, ¿de verdad? Sí, es misericordioso y clemente. Todo lo que el Señor está haciendo no es para que nosotros corramos y huir de Dios y que no quiero saber nada. Oren ustedes por mí, hermano, porque eso es lo que hacemos siempre cuando estamos mal y lejos de Dios. Hermanos, oren por mí, no se olviden de orar por mí, porque no te animás, porque sos igual que el pueblo de Moisés, que cuando viene la presencia de Dios se escondieron todo. Habla tú, Moisés, yo no. Eso pasa. Pero el Señor no quiere eso.
Porque estamos en tiempo de la gracia. Aunque hayas hecho lo peor de tu vida, aunque seas un asesino, si hay arrepentimiento, hay misericordia y Dios es clemente. Esto es lo que está diciendo. Y como me dice Silvia Rojas en el Salmo 51, si tus pecados fueren negros como el carbón, serán blancos como la nieve. Eso es lo que tenemos que entender. Sí, Señor, me arrepiento con llanto, con lágrimas, con un corazón quebrantado, humillado de rodillas, como la oración del publicano. Señor, sé propicio a este pecador, se golpeaba el pecho, no podía alzar sus ojos ese hombre. Así oramos nosotros como gusanos o como el fariseo que estaba al lado. Ah, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este cucarachón. No, te doy gracias porque yo soy divino. Ay, Señor, te doy gracias porque yo soy una clave fundamental en el evangelio mundial. ¿Cuántas personas están orando así? Bueno, entonces acá está diciendo, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Fíjense que cuando está hablando de tardo para la ira, es mientras haya tiempo. Esto no significa, vamos a vivir de fiesta porque Dios es tardo para la ira. Total, Dios no se enoja nunca. Tengo 48 años en Cristo y jamás dejé mi amante y Dios nunca se enojó conmigo. Sí, puede ser. Pero que estás muy lejos de Dios y que Dios en un momento se harta. Dios en un momento dice, basta. Dios en un momento te dice, hay que ejecutar los juicios. Entonces, por eso dice que tardo para la ira, no nos dice tonto para la ira. No, Dios no se acuerda nunca, no. Como decía en Sofonía, Dios no hará ni bien ni mal. No pasa nada, Dios es cuate. Bueno, hay muchos que piensan así, con la doctrina de Dios es amor. Bueno, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, acá estamos viendo lo que es el aliento. Y esta es la palabra para nosotros, decir gracias, Señor, estamos en tiempo de la gracia. Señor, sí, me merecía un rayo, sí, Señor, sí. Pero eres tardo para la ira, no te enojaste como deberías enojarte conmigo, eres misericordioso. Gracias, Señor. Y vemos que dice, y que se duele del castigo. Acá nos estamos viendo de que Dios ejecuta los juicios, pero no es algo que le agrada. ¿Por qué? Porque a lo que a Dios le agrada es la obediencia. A Dios lo que le agrada es la justicia, el caminar rectamente. Pero cuando no funciona así, a su pueblo, porque lo ama, lo azota. La palabra dice, Dios a su pueblo lo ama y los azota. Pero nosotros en nuestro corazón perverso pensamos de que como Dios es amor, no me debe azotar. Entonces yo tengo un Dios bonachón, un abuelo bueno, que yo siempre me salgo con la mía. Entonces hago lo que sea y Dios feliz de la vida, porque yo soy su hijo amado. Y le puedo pedir lo que quiero declarando. Bueno, esa es la evidencia que están muertos en sus delitos y pecados, que no conocieron al Dios de la Biblia. Conocieron un Dios imaginario que es muy similar al Dios pagano que adoraban todos en la antigüedad. ¿Qué era? Iban a cualquier Dios, hagan de cuenta de que, no sé, por ejemplo, acá hay un Dios. Este es un Dios. Bueno, Dios del remarcador de color lila. Te pido, por favor, que me des de comer, te pido esto, te pido lo otro. Bueno, ¿qué me pide este Dios remarcador a mi vida? Nada. ¿Puedo vivir en pecado? Sí. ¿Puedo robar? Sí. ¿Puedo matar? Sí. Me encanta este Dios. Y encima me hace los favores. Entonces, yo quiero este Dios. Que eso es lo que ha inventado la gente. Le piden a los santos paganos y el santo pagano no les pide nada. Más que alguna ofrenda borrachín de alcohol, de brujería o alguna ofrenda. Nada más que eso. Entonces, cualquiera quisiera tener un Dios así. Yo también en mi corazón perverso desearía un Dios del que puedo vivir en pecado, puedo vivir como un impío siendo un asesino y le pido a ese Dios y ese Dios me satisface todos mis deseos. Bueno, ese mismo Dios pagano lo quieren llevar a Cristo, pero Cristo tiene demandas de santidad. No es lo mismo San la muerte que a Jesucristo, pero muchas veces gente se dirige a Jesucristo como a San la muerte, como a San Benito, como a San Pepito, como a San, no sé, todos esos santos que hay por la vida. Entonces, ahí estamos viendo de que Dios se duele en el castigo. Nos está hablando de un Dios con justicia, que no es que anda triste por la vida, no es un Dios sentimental que se pone triste cuando me castiga. No, está poniendo como ejemplo de que no se goza en el castigo, de que Dios quiere obediencia. Eso es lo que tenemos que remarcar.
Versículo número 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Fíjense que acá estamos viendo todos unidos, todo lo que es el pueblo de Dios unido para buscar el favor de Dios. Y están hablando nuevamente lo mismo. Convocad asamblea. Reunid al pueblo, dice el versículo 16. Santificad la reunión. ¿Vieron que Dios nos pide algo a cambio? Santificad. No es que decimos, bueno, Señor, quiero prosperidad, quiero todo, y así de la nada el Señor hace lo que quiere. Así anda Maldonado, Cashluna, Dante Gebel. Dicen, porque el Señor ve tu esfuerzo, que te has caído, y el Señor te dice, bueno, te vienen con todas estas sartas de tonterías, que sin arrepentimiento no funciona nada de esas cosas bonitas que predican, y hasta parecen bíblicas. Si no hay arrepentimiento no sirve de nada. Por eso acá está diciendo, reuníos, convocaos el pueblo y santificad la reunión, juntad a los ancianos. Santificar significa de que se arrepientan de sus pecados, tenían que hacer sacrificios. Hoy nosotros a través de Cristo nos arrepentimos, no hace falta hacer un sacrificio, pero sí que hace falta arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Bueno, fíjense que acá está abarcando a todo, desde el niño de pecho hasta el novio que está con, bueno, a todos. Entonces, lo que está haciendo es un llamado a todos, porque este es un juicio a nivel nacional. No es que le esté diciendo a los sacerdotes, bueno, sacerdotes, pónganse el traje de superhéroe y salven la nación. No, porque no son superhéroes. Los pastores tampoco son superhéroes. Los pastores tienen que dar un mensaje, corregir, guiar y disciplinar. Y la iglesia tiene que hacer su rol, su función. ¿Se entiende? Si el pastor es corrupto, la iglesia va a ser corrupta. Si el pastor es santo, que es a lo que los está llamando Joel, la iglesia va a ser santa. ¿Se entiende? Siempre funciona así. Por ejemplo, cuando van a una iglesia de la prosperidad es porque el pastor es de la prosperidad. Cuando van a una iglesia sana es porque el pastor es sano. Cuando van a una iglesia santa es porque el pastor es santo. Y da la casualidad de que el número siempre son mínimos. Pero siempre vamos a ver que es el reflejo, lo que es la iglesia, de lo que es el pastor. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos sin estar de acuerdo? ¿Ustedes irían a congregar a la iglesia de Cashluna? ¿A la iglesia de Yesenia Ten? Y no, porque no hay relación. Lo mismo que los que siguen a Gille Ávila y a Dante Gebel y estos tampoco van a seguir a un cristiano, a un pastor reformado de sana doctrina, porque no andarán dos si no están de acuerdo. Bueno, entonces acá nos está hablando de que toda la nación tiene que salir de esta y juntos, y esto es lo que nos llama el Señor, pero estamos tan dispersados. Versículo número 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Nuevamente, ministros, sacerdotes, pueblo, ministros, sacerdotes, pueblo, está siendo directo. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Fíjense qué lindo. Esta es la oración que, a ver, ¿por qué le está pidiendo a los sacerdotes de que oren de esta manera? Porque son ellos los que tenían que ponerse a cuentas con Dios, para que después Dios hable a través de ellos y le hable al pueblo. Ese era el medio de gracia. No es que Dios decía, bueno, el impío, el sacerdote es impío, yo le hablo al pueblo, por otro lado, no. Hoy me puede hablar Dios a mí a través del Espíritu Santo sin un pastor, que también es un medio de gracia, pero Dios me puede hablar a mí. Dios les puede hablar a ustedes a través de, en la soledad y con la palabra, con la Biblia, pero en este tiempo no. En este tiempo el medio de gracia era el sacerdote. Si el sacerdote estaba corrupto, la palabra no llegaba al pueblo de Dios. Ese era el problema, ese era el tema. Entonces, muy bien, Yolanda Cortés, gracias por estar ahí. Entonces, acá le está diciendo, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Entonces está hablando desde los líderes, que haya un arrepentimiento, que ellos los lleve al pueblo al arrepentimiento. Ellos los que vivían para eso. No hacían otra cosa que no sea esta, que era acercarse a Dios, que era trabajar para Dios. Entonces acá le está diciendo para que las naciones
Nos está diciendo que no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Entonces está hablando con una oración conforme a la realidad, ya no están borrachos. Imagínense que Dios le está hablando todo esto y ellos se ponen a hablar en lenguas. Claro, estaría re loco, diría Dios, diría, ¿qué entendiste? Ay, no, y Samaya, porque derrama de los cielos. Hablo de los cielos bendiciones para que sobreabunde. Clama a mí, yo te responderé. Claro, siguen borrachos, ese sería el problema. Pero ahora, fíjense que ya están en sintonía un poco. Lo que le está diciendo el Señor, perdona a nuestro pueblo. Ahora están empezando a entender. Ojalá los ministros de hoy en día, los pastores de hoy en día, tomen esta postura. Arrepentimiento. Benny Hinn dijo que se arrepintió de la doctrina de la prosperidad. Uf, ¿cómo se arrepintió si sigue haciendo lo mismo? No hay frutos. Entonces acá está hablando a los líderes religiosos. Entonces nos dice, ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Bueno, acá están hablando de que esta oración tenía que ser con un sentido de pertenencia, de que si Dios lo abandona, iban a hacer un hazmerreír, iban a hacer una burla. ¿Se entiende? Como que está hablando de esta manera. Versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Fíjense qué lindo. Entonces acá estamos viendo todos los principios. Estamos viendo una plaga, langostas, hambre, pobreza y miseria. Ahora el Señor lo está llamando al arrepentimiento, a los líderes, a todo el pueblo. Los está diciendo que desgarren sus corazones y no sus vestidos. Los está llevando a algo genuino. Y acá nos está diciendo que Dios los perdona. Nos dice que Dios es grande en misericordia, que Dios es clemente, que es tardo para la ira, que Dios está presto a perdonar. Y esto es lo que tenemos que entender. Porque nosotros por ahí pensamos de que Dios tiene el carácter de nosotros. Porque, por ejemplo, el que me la hace a mí me las paga. Si ustedes me hacen algo a mí, hermanos queridos, perdono pero no olvido. Entonces, después, si me tenés que venir a perdonar, así te quería ver, humillado, arrodillado, te voy a perdonar, pero antes te voy a cantar las 40. Bueno, eso somos nosotros, pero Dios no tiene el carácter de nosotros. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Es tardo para la ira, es clemente en misericordia. Y si nuestros pecados fueran negros como el carbón, serían blancos como la nieve. Dios no va a estar como nosotros. Mirá que vos en el año 47 me hiciste esto. Mirá que vos, yo te presté 6 vasos y me devolviste 5. Mirá que... perdono pero no olvido. Bueno, Dios no es así. Por eso al conocer a Dios vamos a tener un acceso más rápido, caemos, tropezamos y nos arrepentimos. Esto es lo que tiene que suceder en nuestra vida. No cargar el pecado, cargarlo, hambre, peste, miseria, estado de muerte, crítico y arrepentirnos con lo último que nos queda de nuestra vida. No, ¿por qué tenemos que andar así? Hoy, ahora. Nos arrepentimos ahora. Señor, hice esto mal. Ayúdame a corregir, no quiero caminar así. Esto es lo que Dios está pidiendo de sus hijos, obediencia, si sabe que somos pecadores, si sabe que no somos autosuficientes, sabe nuestra condición. El tema es que si no utilizamos los medios de gracia correctamente. Bueno, y fíjense la respuesta en la oración, qué linda, y esta es la parte linda de la bendición. Fíjense que si utilizamos todo este contexto, prueba, hambre, miseria, arrepentimiento, orden, comunión entre los hermanos, desde el más chico hasta el más grande, todo. Fíjense lo que es la iglesia. Ahora vemos cómo responde Jehová en arrepentimiento. Fíjense que si ponemos en internet Joel, todos vienen a estos versículos, de bendición, te voy a prosperar, que te amo, que... Sí, pero antes tiene que haber un contexto de arrepentimiento, si no, no funciona nada esto. Si el corazón no está quebrantado, no está humillado, si no hay un cambio de actitud, no se va a cumplir ninguna profecía, ninguna promesa. Bueno, versículo número 19, fíjense qué lindo, ahí empieza. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, acá está hablando Joel, he aquí, que yo os envío pan. Ay, qué lindo. ¿No es lindo esto? ¿No es lindo que, y no en un contexto vacío de que, el Señor quiere pan para tu vida? Ay, pero vos también. Ay, el hermano Pascualín que se acaba de conectar también. Ay, hola, ¿cómo andás? Sos Juanito de Colombia. El Señor me dice de que te va a enviar pan. Yo qué sé si el hermano Juanito no está en qué situación está. ¿Se entiende? Pero eso tiene que ver con algo del corazón.
Los predicadores de la doctrina de la prosperidad toman estos versículos y dicen, el Señor te quiere dar pan, porque el Señor te quiere dar pan, te quiere dar mosto, te quiere restituir todo. Mentira. ¿Por qué no le lees desde el capítulo 1 mejor? Y contale en qué situación se encuentra. Mostrarle cuál es la realidad. Y mostrarle si hay un arrepentimiento genuino. En ese contexto, Dios va a responder tu oración. Pero la gran mayoría de las sectas van directamente a las bendiciones y recibíla así en pecado, recibíla en desobediencia, recibíla como vos quieras. Por eso se llenan esas iglesias. Porque no le tocan la conciencia, porque no le dicen lo que tienen que hacer. Nadie se siente ofendido, nadie se siente atacado, todos se sienten amados y obviamente hasta te diezman y te ofrendan. Bienvenidos al infierno. Bueno, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Qué hermosa promesa. Acá estamos viendo la suficiencia de Dios, cómo Dios, la generosidad, cómo los frutos del arrepentimiento. A ver, otra cosa. Recuerden de que Dios nos va a dar lo que necesitamos y no lo que queremos, ¿eh? Porque muchas veces estamos pidiendo, no, yo quiero una camioneta último modelo, Señor, lo declaro, lo decreto, y tu palabra lo dice, Señor, que me vas a dar. No, ¿dónde dice en la palabra? Dios te va a dar todas las necesidades, va a suplir todas tus necesidades. Aprende a gozarte con eso. Ahora, si estás insatisfecho con todo lo que Dios te da, tenés un corazón muy duro y tenés que ver dónde está la idolatría, qué es lo que estás amando. Entonces, el Señor está diciendo que envío pan. Obviamente que acá estamos hablando en una situación de hambruna que Dios le va a mandar pan, mosto y aceite. El mosto estamos hablando del vino. Y fíjense que esto no es ninguna casualidad. ¿Por qué? Porque está diciendo con símbolos que va a enviar pan. ¿Quién es pan? ¿Quién es el pan? Cristo es el pan de vida, el alimento. ¿Y quién es Cristo? La palabra. A través de la palabra estamos comiendo a Cristo. Entonces, pan, mosto. Cuando hablamos del vino, el mosto, estamos hablando de la sangre de Cristo. Estamos hablando que la sangre de Cristo representa, esta es mi sangre, dijo el Señor. O sea que representa la sangre de Cristo y el vino representa la alegría, representa el gozo. La borrachera es otra cosa, pero el vino representa la alegría. Cuando tomamos un vaso de vino, a mí no me gusta, pero cuando se toma un vaso de vino, uno está alegre, en un momento agradable y está contento. Por eso hablamos de la alegría. Entonces, Dios te empieza a devolver la alegría en este contexto de arrepentimiento, te empieza a devolver el gozo. Todo lo que el pecado se estaba llevando, que era tu paz, tu tranquilidad, tu descanso, Dios te empieza a dar ese vino, ese gozo, que día a día vas a empezar a disfrutar de un alimento, del despertar a la mañana, de ver un pajarito, cosas que jamás le diste importancia. Vas a tener gozo. Y aceite, que es el Espíritu Santo. ¿Se entiende? El aceite es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a todo. Bueno, la palabra, el Espíritu Santo. Y seréis saciados de ellos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué es lo que estamos buscando hoy? Estar saciados de la palabra. ¿Por qué hacemos estudios de hasta 3 horas? Y más también. Porque buscamos saciarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos estudios todos los días? Porque tenemos hambre de la palabra de Dios. Esto no lo hacemos por religioso, por ganar like. Yo si estaría haciendo esto por ganar like, ya tendría que tener el canal cerrado hace años, porque no me siguen, no tengo grandes seguidores. Pero esto lo hacemos porque tenemos hambre, ¿se entiende? Entonces, cuando uno tiene hambre, va a ir a la palabra y Dios dice, te va a saciar. De esto les está hablando el Señor. ¿Los está saciando con la palabra? Y en este contexto va a ir moviendo todo, va a ordenar tu vida, va a ordenar tu economía, va a ordenar todo. Es esa la manera y el caminar que el Señor nos está mostrando. Entonces, qué lindo, seréis saciados. Este consuelo es hermoso, hasta se me pone la piel de gallina. Y hasta podría ser las predicaciones de la doctrina de la prosperidad. Porque todo lo que te quitó el diablo, porque todo lo que porque el Señor dice que enviará pan, que enviará aceite, mosto y seréis saciados de ellos. Claro, puedo armar una doctrina de la prosperidad, pero es bíblico también. El tema es cuando predicamos esto sin arrepentimiento, sin obediencia y sin conocer a Dios. Ahí es un pecado. Pero en el contexto correcto del arrepentimiento, vemos que Dios promete a su pueblo. ¿Cómo no va a darle pan a sus hijos? ¿Cómo no le va a dar el mosto, el aceite a sus hijos? ¿Cómo no los va a saciar? Si la palabra dice que nosotros, siendo malos padres, malas personas, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Y esto es conocer el carácter de Dios.
Entonces, acá estamos viendo las bendiciones. Entonces nos está diciendo que seréis saciados de ellos y nunca más os pondré oprobio entre las naciones. Nunca más los pondré en vergüenza, nunca más los pondré en enemigos, nunca más los pondré en distanciamiento, nunca más serán rechazados, está diciendo el Señor. ¿Se entiende? Entonces, todas estas bendiciones, estamos viendo cómo Dios empieza a ordenar la vida de la persona que se arrepiente. Dios es fiel para esto. El tema es que muchas veces no suceden las cosas porque no nos arrepentimos, porque no soltamos lo que tenemos que soltar, porque seguimos amando cosas del mundo. Entonces las cosas van a seguir estando iguales. Versículo número 20. Y haré alejar de vosotros al del norte. Bueno, esto es algo que no pudo pasar, porque Babilonia, que estaba en el norte, terminó devorando todo. Entonces, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental. A ver, acá el pueblo de Babilonia los está llamando al arrepentimiento y a esto que iba a venir, pero va a terminar viniendo, porque obviamente no se arrepintieron. Obviamente vimos que este pueblo fue de mal en peor, pero tratemos de no ser este pueblo. Tratemos de hacer la diferencia. Yo sé que cuesta. Yo sé que vemos todas las iglesias falsas y todos caminan como quieren y hasta parece que prosperan mucha gente. Pero porque la falsa religión va por un camino equivocado, nosotros no tenemos que ir por ahí. Ellos están en el mismo camino que que le está diciendo, que acá les está diciendo de que va a vencer al pueblo de Babilonia, nos dice que su faz será hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental y exhalará su hedor, está diciendo que su propio olor a muerte, que está dando un ejemplo de cómo va a derrotar las naciones que vengan en contra de ellos, y subirá su putrefacción porque hizo grandes cosas. Entonces, todo esto nos muestra cómo Dios va a proteger de todas estas cosas malas que están anunciadas. Entonces, Dios, si estamos, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vemos cómo Dios protege a su pueblo. Versículo número 21. Tierra, no temas. Ah, qué lindo. Qué lindo poder tomar esta palabra y decir, la agarro, la tomo, me abrazo los pies de Cristo y la agarro. No temas, no temas. Yo sé que por ahí tenés miedo. Yo sé que tenemos miedo de las situaciones, de la economía, de las deudas, de la enfermedad, problemas familiares, problemas con tu pareja, con tu mujer, problemas. Yo sé que hay cosas que te dan miedo y que te empiezan a aterrar, que mejor no querés ni pensar y te quedás inmóvil. Esto es lo que pasa cuando hay miedo, cuando hay parálisis. Uno se queda quieto y no hace nada. Pero el Señor te está diciendo, no temas, alégrate. Pero ¿cómo me voy a alegrar si no tengo para comer? Alégrate, te dice el Señor. Es una situación, es una condición espiritual, está hablando. No te dice, alégrate porque tenés $1.000.000. Así cualquiera se alegra. Una condición espiritual, alégrate y gózate. Entonces, el gozo tiene que ver con que Dios está al control de todo. Gózate. ¿Se entiende? Esto es lo que trae el arrepentimiento. Esto es lo que trae el perdón de los pecados. Alegría, gozo. Es más, fíjense ustedes, estén una semana sin pecar. Agarren los 10 mandamientos, toda la lista de pecados, todo, y esfuércense, sean valientes. Estén una semana sin pecar y van a ver la alegría y el gozo que va a haber. No sé de qué, por ahí estás con la misma economía o peor, por ahí estás igual de enfermo, pero vas a tener un gozo con Dios de que te vas a levantar contento, te vas a levantar alegre, te vas a levantar feliz. Te vas a levantar con ganas de vivir, vas a afrontar de otra manera, pero lo que hace es que estemos en contra de Dios es el pecado. Entonces, ya cuando ves una mujer que no es tu mujer, ya cuando mentís, ya cuando estás en chisme, cuando estás en pecado, ya no hay más alegría, ya no hay más gozo, aunque te quieras engañar, no hay más. Por eso el Señor nos está llamando a la santidad. Entonces, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Se entiende? Jehová hará grandes cosas. Se no te van a dar millones de dólares. No, está hablando de lo espiritual. Si te apartás del pecado, si te arrepentís, va a haber alegría, va a haber gozo y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Va a empezar a tomar rumbo tu vida. Y esto es lo que vamos a ver ahora en el versículo 28, que todos toman, porque soñarán visión y vamos a tener fuego y todas esas cosas. No, ahora vamos a ver que nada que ver con eso.
Versículo número 22. Y acá les va a responder a los animales. Fíjense que en el capítulo número 1 hablaba de que los animales estaban clamando a Dios, estaban bramando porque no tenían agua, no tenían pastos. El 22 nos dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Qué lindo, está consolando hasta los animales. Fíjense cómo todo empieza a ponerse en su lugar. Y esto es lo que quiero que entiendan. Cuando hay arrepentimiento, a ver, primero, nosotros tenemos que tener conocimiento de la ley, saber qué es pecado. Hay cristianos que no saben lo que son los 10 mandamientos. Hay cristianos que no saben ni lo que es pecado. Pero primero tenemos que reconocer lo que es el pecado. Después identificarlo en mi vida. Decir, no, esto que estoy haciendo es pecado en mi vida. Esto está mal. Entonces tenemos que reconocer, identificar el pecado en nosotros. Una vez que lo identificamos, nos arrepentimos. Decir, Señor, te pido perdón, me arrepiento, no quiero vivir así. Luchar por mortificar el pecado. ¿Se entiende? Y ahí es donde recibimos el perdón. Cuando hay un cambio de actitud. Entonces, cuando hay ese cambio de actitud, Dios empieza a ordenar tu vida. Va corriendo el tiempo y fíjense que acá nos está diciendo de que empieza a haber alegría, empieza a hacer gozo, Dios empieza a hacer grandes cosas en tu vida. Ay, no me digas de que Dios me va a llamar para apóstol a las naciones. No, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, de que vas a ser un buen hijo de una vez por todas. Dios te dice que vas a ser un buen padre ahora. Dios va a empezar a poner todas las cosas en tu lugar, te va a dar las prioridades en tu vida. Entonces, por eso acá está diciendo que no temáis porque nos dice que reverdecerá todo, va a empezar a reverdecer. Acá estamos hablando cuando las personas empiezan a ordenar, empieza nuevamente todo a brotar. Pero fíjense que nosotros queremos de la noche a la mañana que se solucione todo. Tengo un hijo drogadicto, rebelde de 40 años y quiero ir a la iglesia y que en 2 minutos Dios me solucione toda la vida de mi hijo. O sea que todo lo que no hice en 48 años, que Dios lo haga en 5 minutos. Y eso no funciona así. Dios empieza a ordenar todo, dice reverdecerán, llevarán frutos. Tu vida va a empezar a florecer, va a empezar a prosperar. Vas a ser un buen testimonio. Vas a ser una persona que camine en santidad. Entonces, nos dice en el versículo número 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os es dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, tardía como al principio. Entonces, por un lado tenemos la lluvia temprana, de que Dios ve también la situación de la persona que se encuentra en diferentes situaciones. Y obviamente que Dios empieza a mover su mano y vamos a ver la lluvia temprana, la bendición automática. Hay veces que, y yo me acuerdo que lo he vivido, esta bendición temprana, yo llegué a Cristo con temas demoníacos, todos problemas de no podía dormir, no me dejaban en paz, todos temas esotéricos. Y era una desesperación tal que el Señor vi la lluvia temprana que en el poquito tiempo ya Dios me dio el descanso, me dio la paz, ya no había demonios golpeando las ventanas y todas esas cosas. Entonces ahí vemos cómo Dios da esa bendición temprana, esa lluvia temprana. Y también hay bendiciones como una lluvia tardía. Hay bendiciones que se tardan, sí, hay bendiciones que se tardan en mi vida. Pero ahí estamos viendo de que cuando está todo al control de Dios tenemos que tener el gozo. Entonces no tenemos que ir corriendo detrás de la lluvia como el burro que vas detrás de la zanahoria. Dios lo que está queriendo es que llevemos este proceso de humillación, este proceso de quebrantamiento, de acercarnos a Él. Esto es lo que es lo importante realmente. No lo hacemos por una bendición, lo hacemos porque amamos a Dios, no queremos estar mal con Él. Ese es el tema. Versículo número 24. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Fíjense qué lindo que nos está diciendo de que todo empieza a estar en su lugar. Fíjense cómo Dios va a empezar a ordenar la vida de la persona arrepentida y que empieza a caminar bajo la voluntad de Dios. Todo empieza a venir por añadiduras. Va a empezar a haber paz con tu familia, va a empezar a haber paz, bueno, por ahí hay guerra, todo, ahí depende, Dios es multiforma. Pero lo que sí que Dios va a empezar a ordenar tu casa, tu vida, tu familia, tus hijos, tu entorno. Eso es lo que va a empezar a solucionar todo. La economía es parte de todo. Va a empezar a ordenar todo. Entonces acá estamos viendo que se llenarán de trigo los lagares, rebosarán de vino, de aceite. Versículo número 25. Y os restituiré
los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fíjense que acá está diciendo que va a restituir, va a devolver. Y este no es el chiste que dice, no, Dios te va a devolver lo que el diablo te robó por triplicado. No, mentira. Acá lo que empieza a decir es que al hacer las cosas correctamente, Dios va a empezar a prosperar y va a empezar a bendecir, porque tenemos promesas que son condicionales. Si hay buena conducta, hay promesas. Siempre vemos que es el carácter de Dios. Hay promesas que son incondicionales, como la salvación, darte el Espíritu Santo y tantas otras cosas más que yo no merecía nada. Pero hay otras que son condicionales, y estas son las promesas condicionales. Dios empieza a restituir todo. Sí, estabas maldito antes de Cristo. Sí, no conseguías un trabajo. Sí, estabas en quiebra antes de Cristo. Sí, todo bien. Pero en Cristo empieza a restituir. Pero estamos hablando de lo espiritual más que nada, ¿eh? Porque puede ser que por ahí aceptás a Cristo y estás económicamente desde que aceptaste a Cristo hasta que moriste en la misma condición. Dios no te garantiza de que vas a ser millonario. Lo que te garantiza es que no te va a faltar nada y que todas las riquezas espirituales las vas a recibir. Versículo número 26. Comeréis hasta saciaros. ¡Ay, qué lindo! Acá está dando estas bendiciones que con el escasez todo el Señor promete. En el contexto de obediencia y arrepentimiento. Van a comer hasta saciarse. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¡Ay, qué hermoso! Nuevamente, hablamos de la segunda venida, o estamos hablando de alguna situación en nuestra vida. Porque esto es para nosotros. Entonces, comeremos hasta saciarnos. A ver, ya sé que más de uno de ustedes, o yo mismo, automáticamente yo ya estoy pensando en un asado para 180.000 personas. Y yo comer hasta explotar, hasta que me salga por la oreja. Y tomar gaseosa y comer y la glotonería y se me hace que está hablando de esto. Pero no. El Señor nos está diciendo que comeremos de la palabra hasta saciarnos. Qué lindo esto. Cuando teníamos hambre espiritual, cuando no teníamos norte, no teníamos nada, no podíamos escuchar ni 2 versículos que ya nos aburría, nos cansaba, no tenía sentido. Hoy estamos comiendo hasta saciarnos. Gloria a Dios a mis hermanos que salen de un estudio, se meten a otro y leen la Biblia y ¿qué estás haciendo? Y justo estaba leyendo y se están saciando. ¿Se entiende? Esto es lo que empieza a hacer Dios cuando empieza a estar todo en su lugar. Nos saciamos de su palabra. Esto es lo principal, esto es lo que nos da vida. ¿Se entiende? Entonces, comeréis hasta saciarlos y alabaremos el nombre de Jehová nuestro Dios. Claro, ahí empezamos a darle la gloria a Dios, ahí empezamos a ponerlo en primer lugar, ahí empezamos a dejarlo a Dios en el lugar en el que corresponde. Alabar a Dios. Y alabar a Dios no es decir, ay, Dios te alabo, Dios santo, gloria a tu nombre, Dios aleluya. No es eso. Alabar a Dios es darle la gloria que esté en primer lugar todos los días, en todas las decisiones de tu vida. Entonces, el cual hizo maravillas con nosotros y nunca más serás mi pueblo avergonzado. Qué lindo de que, bueno, en el mundo fuimos avergonzados siempre, y acá nos está dando esta garantía de que Dios va a proteger al pueblo y no nos va a dejar más en escarnio. Son promesas muy lindas, este es un libro hermoso. Versículo número 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Qué lindo. Saber de que en todos los días Dios está con nosotros acá. Está con nosotros. A donde vamos. Él promete estar con su pueblo. Que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Nuevamente, lo vuelvo a remarcar. Entonces, acá ya estamos viendo el hombre que está viviendo en comunión con Dios. Fíjense cómo podemos salir de una situación de crisis económica, lo que sea. Tribulación, prueba, peste, lo que sea. Pasar por todos los procesos hasta llegar a esta bendición. Fíjense cómo se ordena la vida del cristiano, del creyente. Ya uno no pasa a ser vergüenza. Y cuando hablamos dice que mi pueblo nunca más será avergonzado. Obviamente que acá estamos hablando de que este pueblo estaba en vergüenza porque estaba en pobreza, en miseria, los pueblos vecinos los azotaban. Y puede ser que nosotros obviamente nos humillaron por todas partes. Sí, seguramente te humillaron por esto, por lo otro, por ser cristiano, fuiste burla, objeto de burla, todo. Pero lo que está queriendo decir en lo espiritual es que nunca más seremos avergonzados delante de Dios, porque el pecado es lo que nos avergüenza delante de Dios. Esto es lo que está hablando de un cristiano en comunión. Nunca más será avergonzado. Sí, tropiezo, pero me arrepiento, pido perdón, seguimos. No vivo en vergüenza delante de Dios. Vivo corrigiendo, sí, porque no quiero vivir en vergüenza. No quiero estar desnudo delante de Dios. Quiero tener vestiduras santas.
Esto es lo que Dios está esperando de nosotros. En el versículo 28 nos dice, después de esto, fíjense que acá está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Nos dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Acá estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Esto está hablando de que esto va a ocurrir en Pentecostés. La profecía se va a cumplir cuando Pedro y todos, ahora vamos a decir que estaban todos hablando en lengua. Bueno, acá lo que nos dice es que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí está esa malla. Aleluya. Soñé. A lo único que llegaron es a estos versículos así, que se prestan para poder llegar a soñar y tener visiones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y soñé. ¿Pero qué dice la Biblia? No tengo idea, pero que sueño bonito. Y si soñé, tiene que ser palabra de Dios. Claro, y después vienen los delirantes y te vienen con cada sueño. Que soñé que del cielo caían agujas, soñé que se abría el mar. Sí, pero no sos ni Moisés, no sos nadie. Agarra una Biblia. Pero bueno, vamos a tener que ver cuál es el significado de esto, porque también nos dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y ahí aparece el pastorado femenino. Cuando pongo algo en contra del pastorado femenino, aparecen algunos y dicen, porque derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Pero no está hablando del pastorado femenino. Fíjense de lo que estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Cuando empiezan a estar guiados por el Espíritu Santo y cuando se cumpla en Pentecostés. El día de Pentecostés no eran pentecostales, eran hijos de Dios, que se reunían en el día de Pentecostés, que era una fiesta. No eran pentecostales. Los pentecostales nacieron en 1901 y fue un proceso hasta 1910 aproximadamente. Entonces acá estamos viendo que sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Versículo número 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Bueno, acá nos empieza a hablar acerca de la segunda venida también. Pero vamos a ver este tema que nos dice de que profetizarán vuestros hijos. ¿Qué significa profetizar? Vamos a 1 de Corintios, porque muchos dicen, no, tengo profecía para tu vida. El Señor me dice que van a conseguir un trabajo. ¿Sí? Vamos a ver qué dice 1 de Corintios capítulo 14. Versículo 3. Y vamos a ver qué significa profetizar. Nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Ahí está, yo tengo el don de profecía. Ahí está, el que profetiza habla a los hombres. Para edificación, exhortación y consolación. Y da la casualidad que no te está diciendo que consueles, que edifiques con tu corazoncito psicológico. No. Cuando utilizas la Biblia para hacer edificación, estás profetizando. Cuando exhortás a una persona con la Biblia, estás profetizando. Cuando estás consolando a una persona que necesita consuelo con las Escrituras, estás profetizando. Entonces, profetizar significa dar edificación, exhortación y consuelo. No estamos hablando de adivinar el futuro. Entonces, acá cuando nos dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, significa que ellos van a predicar el Evangelio. Que en el futuro van a hablar de la palabra de Dios. Ahora nos dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí está, los ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria a Dios, ahí Samaya, ahí está, esto es lo mío. Fíjense que la gran mayoría que no conoce la Biblia nos habla de que tienen visiones, que tienen sueños y que tienen todas estas cosas locas. Bueno, en simples palabras, cuando nos habla de tener sueños y tener visiones, nos está hablando de que los ancianos, acá estamos hablando de un anciano, es una persona madura en la fe. Una persona madura en la fe, lo que va a entender cuál es el plan de Dios en su vida. Ahí empezamos a entender de lo que es tener visiones, de lo que es tener sueños. Porque cuando yo empiezo a entender qué quiere Dios de mi vida, quiere que enseñe la Biblia, quiere que sea evangelista, quiere que sirva de esta manera, quiere que haga esto, Cuando empiezo a saber qué es lo que Dios quiere en mi vida, ahí empezás a tener una visión. Cuando empieza a tomar norte tu vida, cuando empieza a tomar sentido, porque fíjense que está hablando del cristiano que tomó el rumbo.
Todo el libro de Joel nos habla del cristiano que estaba muerto en sus delitos y pecados y endeudado y en miseria, y cómo ha revertido esa situación, cómo Dios le ha dado un norte, cómo ahora nos está hablando de la dirección del cristiano. Hasta el momento nos está hablando de las bendiciones espirituales y materiales. Ahora nos está hablando de que uno ya empieza a entender el plan de Dios para la vida de cada uno. Uno ya empieza a tener metas. Fíjense que las metas que tenemos son metas espirituales. Las metas que tenemos hoy no son que, bueno, que quiero ser abogado y quiero conquistar el mundo. No, las metas ya tienen que ver con Dios. Ya están abocadas y entregadas a Dios nuestras metas, nuestras visiones. ¿Qué visión tenés? A ver, mi hermano David Silva Donoso, ¿qué visión tenés para tu vida? ¿Qué anhelos tenés? ¿Qué dirección tenés? ¿Qué te habló Dios en tu vida? Te lo pregunto bien. Yo te digo, yo tengo mis metas, yo tengo mi visión, yo tengo mis sueños. Pero no es que sueño y Dios me muestra cosas. No, Dios a través de las escrituras me empieza a dar ese rumbo. Me empieza a dar un propósito en mi vida. Eso es lo que empieza a suceder. Me empieza a dar un propósito y ahí es donde yo ya empiezo a tener la visión. Y esto es lo que está hablando, que estos cristianos, ser un predicador a las naciones, llevar el evangelio, el amor a Dios al prójimo. Muy bien. A ver, ahí tenemos visiones. Ahí tenemos sueños. ¿Se entiende? Porque muchas veces creemos que los sueños son esos sueños delirantes de que adivinar el futuro. No. Tenés una convicción, tenés nuevas fuerzas. Antes tenías la fuerza, tenías el ánimo de hacer estas cosas. ¿De dónde sale esa fuerza que lo haces gratis? Me estoy preguntando a mi hermano David Silva con todo. Entonces, eso olvídate. Bueno, es más una visión, es un deseo muy lindo. Pero fíjense que estas visiones y estos sueños nos hablan de que el cristiano ya encontró el rumbo, ya sabe a dónde tiene que ir, ya sabe cómo direccionarse, ya sabe hacia dónde no tiene que ir. Fíjense que yo encontré un loco, un vecino, que me dijo que tuvo una visión. ¿Y cuál era la visión? Que iba a tener una nena. ¿Pero vos sos estéril? No. ¿Tu mujer? Tampoco. Y, o sea que va a quedar embarazada. Y si va a tener un hijo, puede ser entre varón y mujer. Tenés un 50 y un 50 de posibilidades. Sí, bueno, tuvo una nena. Ahí se cumplió la profecía, dice. Y le digo, ¿pero de qué sirve que te haya nacido una nena? ¿Qué edifica eso? Y bueno, pero estamos viendo que no tienen lógica, no tienen sentido las visiones. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, versículo número 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bueno, acá nos está hablando de la segunda venida nuevamente. Nos está hablando de nuevo del día, la segunda venida, de que será todo tinieblas, que la luna será como sangre. Bueno, lo mismo, se termina el mundo. Versículo número 13. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. El nombre de Jehová es revelado en el Nuevo Testamento como el nombre de Jesús. Entonces, exactamente. Los que tenían visiones llegaron hasta los apóstoles. A ver, todo eso seguía las profecías, todo, los profetas y las visiones o los sueños o los milagros hasta que se completó las escrituras. Ya cerradas las escrituras, ya está todo completo. No hay más ni poderes, no hay ni sanidad física ni nada. Porque ya en las escrituras está todo cerrado, ahí está todo lo que Dios tenía que hablar. Pero no, hoy hoy piensan que pueden resucitar gente. Piensan que pueden caminar sobre el mar, están locos ya, por eso están como borrachos. Fíjense que hay personas que toman tan literal la Biblia que se creen que pueden resucitar gente, que creen que pueden caminar sobre el mar, que creen que pueden tomar veneno y que no le va a hacer daño. Están borrachos. Es como, y pasa que es lo mismo, hablamos con un borracho y el borracho va a decir que vuela, que se tira del techo, y si está borracho, ¿qué va a decir pobre tipo? Bueno, con ciertas denominaciones también están borrachos, como decía Joel en el capítulo número 1. Entonces, todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado. Fíjense que acá nos está hablando que después de la segunda venida, acá estamos hablando del remanente que es salvo, porque todos han invocado el nombre de Jesús y no dice el remanente, el cual él, Dios, ha llamado. No es que el hombre dice, no, yo decido salvarme, entonces vamos a hacer un par de buenas obras, vamos a predicar, portarnos bien y nos ganamos el cielo. No, es parte de Dios.
Por eso vemos que la salvación solamente depende de Dios. Por eso dice que el remanente son los salvos, todos los salvos en la historia, el cual él habrá llamado.